hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido otra vez. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Tenemos una agenda, bueno, teníamos una cosa agenda, pero tenemos que posponerla por un instante para una reacción suya sobre lo que ocurrió allá en el Río San Juan. Parece que finalmente procede un bajo el probabilidad de... Sí, me acabo de enterar y obviamente es una de las manifestaciones de protesta del pueblo que no es único de aquí de Puerto Rico, eso está pasando por todo el planeta. Algunas veces los medios corporativos reseñan los que les convienen, ¿verdad? Como por ejemplo cuando cayeron las estatuas en el bloque soviético, ¿recuerdas aquella época? Cuando cayó también la estatua de Saddam Hussein, pero eso viene pasando hace mucho tiempo en cuanto a los símbolos de la colonización y explotación española y norteamericana, y particularmente en Estados Unidos. La guerra civil dejó muchas estatuas de generales esclavistas que lucharon por la Confederación y que todavía algunas de ellas adornan muchos lugares en Estados Unidos, y eso pues es parte de un movimiento de conciencia de que aquí no hay que rendirle homenaje a los colonizadores, que la colonización de España fue terrible con Puerto Rico, y tal vez augura otros actos así de reivindicación en términos del coloniaje norteamericano, porque aquí también tenemos una multiplicidad de estatuas y de monumentos relacionados con el coloniaje norteamericano. Bueno, y entonces vamos a lo que teníamos en agenda originalmente, que ahora vamos para el plan de ajuste de deuda de las autoridades de energía eléctrica. Sí, mira. Eso conlleva un aumento en la tarifa una vez más. Sí, conlleva un aumento en la tarifa. Y ahora sí es en la tarifa, ya no te pueden decir que es en los ajustes y en las variables que cambian con el tiempo, porque sabes que esa es la excusa que tiene Luma y la autoridad y el gobierno, que dice, no, lo que pasa es que si el precio del combustible sube, pues entonces hay que ajustar los costos. Esa no es toda la realidad, porque es que hay muchas situaciones donde Luma no tiene incentivos ni tiene controles sobre los costos. Pero aquí sería la tarifa fija, que es una tarifa base, y por encima de ella están los otros ajustes. Y aquí están planteando en ese acuerdo con los bonistas, porque en primer término, la Junta demandó a los bonistas de la autoridad y alegó que estos no tienen bonos asegurados y por tanto se les puede rebajar la reclamación de ellos hasta cero. Y una vez hace esas alegaciones muy bien documentadas, porque hay un trust agreement que dice que los bonistas cobran solamente si sobra el dinero después de pagar las operaciones de la autoridad y el asunto de pagar las contribuciones al sistema de retiro. Si sobrara dinero, entonces los bonistas cobran, y eso no es un bono asegurado. Y la Junta transigió el litigio, en vez de continuar el litigio y ganarlo, porque no tengo duda de que lo iba a ganar, porque así están los documentos formales de la autoridad que dieron base a esa emisión de bonos, pues lo transige y le da más de 60% a los bonistas, y para colmo, un bono que es no asegurado lo convierte en asegurado con la tarifa, le asigna propiedad, y el aumento es de 4.6 centavos por kilovatio hora, que va a poner la tarifa alrededor de 30 centavos por kilovatio hora. Y eso va a tener unos efectos devastadores, Alfonso, en la economía de Puerto Rico. Héctor Cordero Guzmán, un sociólogo de CUNY, que estudió el asunto del impacto del aumento conforme a este acuerdo con los bonistas, dice que el 20% más pobre de la población, el presupuesto de energía eléctrica va a ser de 30 a 40% del presupuesto. Así que va a competir con la casa, con la comida, con la salud, con la transportación, de una manera muy agresiva, lo cual va a obligar a las personas a no pagar, a sufrir desconexiones, va a fomentar la emigración, va a aumentar la desigualdad, va también a bajar el consumo porque la gente se ajusta, ¿no? Y usa menos los enseres y trata de no gastar tanto, y eso a su vez va a perjudicar los ingresos de la autoridad. O sea que hay toda una serie de efectos económicos bien detrimentales, tanto de la economía familiar como de la economía del país, que este acuerdo va a ocasionar. La Junta estaba esperando, paralizó el proceso de aprobación del acuerdo por la pandemia y por los terremotos,
y en el último informe que fue esta semana, este pasado 17, si mal no recuerdo, es que dice que va a continuar y que va a someter un plan de ajuste de deuda a finales de marzo o a mediados de año con el acuerdo o sin el acuerdo, porque para el acuerdo, Alfonso, hace falta legislación habilitadora, hace falta que la legislatura apruebe el alza de la tarifa y que apruebe que esa tarifa, esa alza se asigne como garantía de pago a los bonos. Y la Junta anticipa, ¿verdad? No es ingenua, que puede tener muchos problemas en la legislatura. Sería un crimen aumentar la tarifa de energía eléctrica y un suicidio político para los incumbentes que están en la legislatura el aprobar esa tarifa, ese aumento. Pero no podemos ser tampoco ingenuos, ¿verdad? La legislatura ha cedido casi todas las veces a los intentos de la Junta de cambiar la legislación de Puerto Rico. Bueno, se dieron con el asunto de la ley de retiro digno y se dieron con el asunto de la ley 53, que fue la que autorizó los bonos. No usaron el poder que tenían en esa coyuntura de reducir sustancialmente la deuda de Puerto Rico y salvar a Puerto Rico de una segunda quiebra. Por eso es que digo que la culpa de lo que ocurra con la deuda de Puerto Rico de aquí en adelante es de la legislatura, porque tuvieron la última oportunidad de resolver el problema y no hicieron nada, se cruzaron de brazos. Así que no descarto, ¿verdad?, que en su momento las presiones que haga la Junta para que se apruebe esa alza de la tarifa haga que la legislatura titubee y luego apruebe el alza en la tarifa. Así que yo creo que este país y las fuerzas que están pendientes a los desarrollos de la Junta deben enfocarse en demostrarle a la legislatura el error histórico que estaría cometiendo si aprueba ese acuerdo con los bonistas, si aprueba esa legislación habilitadora. Interesantemente, la Junta dice que si la legislatura no aprueba, pues no dijo, se va a acabar el mundo, ¿verdad? Como, ¿te acuerdas? Cuando hablaba de la ley que requería el plan de ajuste de deuda, la famosa ley 53, decía que se iba a acabar el mundo si no se aprobaba por la legislatura. Pues en estas mociones la Junta no ha dicho que se acaba el mundo si la legislatura no aprueba la legislación habilitadora. Todo lo contrario, ha dicho que buscaría otras alternativas para que se apruebe algún tipo de acuerdo con los bonistas que no requieran un aumento, o por lo menos no un aumento, sino que no requieran que se legisle. Porque en el proceso de los aumentos, la autoridad y más bien Luma es la que somete las peticiones al negociado. Lo que pasa es que el negociado, a mi juicio, no podría autorizar que ese aumento en la tarifa se use exclusivamente para el pago de los bonos. El negociado podría autorizar un aumento para pagar la deuda, está dentro de sus poderes, pero no podría hacer que esos bonos sean asegurados con la tarifa. Y ahí es que viene la dificultad, porque los bonistas quieren tener unos créditos asegurados, lo que implica que hay que pagarlos pase lo que pase. Y esa es la coyuntura que estamos. El proceso de aprobación del RSA, si hay la legislación habilitadora, se activaría. Si no hay la legislación habilitadora, entonces la Junta tendría que traer otra cosa. Y probablemente el plan de ajuste se estaría radicando entonces a mediados de este año, en donde veremos a ver qué es lo que ofrece la Junta a los acreedores. Ahí hay la oposición, no solamente del sistema de retiro, de Lutier, sino también de los Fuel Line Lenders, que son los que le prestaron dinero para comprar combustible a la autoridad y no le pagaron. Y está el Comité de Acreedores No Asegurados, que representa al grueso de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no son de bonos, y que están alegando que la Junta pretende dejarlos en cero. Es decir, a los bonistas que no tienen un bono asegurado, pues le están dando más del 60%, y a los acreedores que le prestaron servicios a la autoridad le quieren los quieren dejar en cero. Y también quieren en este proceso, Alfonso, liquidar el sistema de retiro. No están pagando las aportaciones como corresponde. Eso es un crimen, porque el sistema de retiro, los actuarios dicen que se puede salvar si se ponen al día en las aportaciones. Y esto no es la deuda actuarial que es multibillonaria, es la deuda corriente, lo que se supone que por ley la Junta pague. La Junta se presenta aquí en Puerto Rico como una entidad que viene a arreglar y a poner en cintura y a traer responsabilidad fiscal. Y la Junta es la que está liquidando el sistema de retiro porque no hace las aportaciones, no paga y tiene chavos. La autoridad tiene el dinero, no quiere pagar porque es una visión ideológica. Lo que quieren es
acabar con los sistemas de retiro de beneficios definidos y convertirlos en beneficios, en aportaciones definidas, que eso es una cuenta de ahorro que si te da al final del camino, cuando tú te vayas a retirar, si te da o no te da para vivir, eso es un problema tuyo, no es un problema de más nadie. Y ahí es que viene lo que hablamos hace par de semanas, Alfonso, que el gobierno de Puerto Rico quiere asumir la deuda de los pensionados del sistema de retiro, que son alrededor de 220 millones de dólares anuales. Y la gran pregunta que yo me hago y que la Junta le hizo en la carta del 30 de diciembre es de dónde tú vas a sacar esos 220 millones de dólares si ahora mismo está súper apretado, ¿verdad? El plan de ajuste de deuda del gobierno central dejó al gobierno en la quilla. No va a tener dinero y por eso es que la Junta también le pregunta, oye, ¿dónde está el financiamiento que hay que dar al fideicomiso para el pago de las pensiones? Donde en vez de pagar un 50% de aquí al 2031 están pagando un 12%. Así que ya se están viendo en estos intercambios, Alfonso, tú ves el tira y jala que hay por la precariedad que establece el plan de ajuste de la deuda en la finanza de Puerto Rico y vamos a ver poco a poco cómo se va reduciendo esa capacidad de maniobra. Mira, en estos días la Junta le escribió una carta a Zaragoza, al senador, diciéndole que para ningún lado que va con un arreglo contributivo que quiere establecer para los empleados de corrección, donde las horas extras no paguen contribuciones. Y ya la Junta le dijo que no. Así que no hay ningún margen. Zaragoza, un pragmático, ¿verdad? Con todas las implicaciones que eso trae, pues le consulta primero los proyectos de ley a la Junta. Y ya antes de que Zaragoza radique el proyecto, ya la Junta se los está descartando. Y eso es parte del escenario que vamos a estar viendo durante estos años que estará la Junta en Puerto Rico, en donde no va a permitir ningún tipo de juego de pie ni margen para la clase política, porque no hay, porque el plan va a estar siempre al borde del impago. Y va a llegar el momento que, como la misma Junta dice, que no va a haber suficientes fondos para cumplir. Y ese es el cuadro que nos trae la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica podría agravar mucho más la situación económica del país, porque si la luz se pone a 30 centavos por kilovatio hora, ¿quién va a poder pagar la luz? Y esto va a golpear a muchos negocios, que va a haber mucha gente desempleada, va a haber más emigración, va a bajar el consumo, y esto es toda una cadena de eventos, una cascada, ¿verdad? Cada vez que hablo del tema, pues repito todas las consecuencias que esto trae, porque no podemos perder el big picture, ¿verdad? La imagen completa del impacto de un aumento en la tarifa de energía eléctrica. O sea, subir la tarifa va a hacer que el gobierno central caiga en un impago más rápido que lo que se ha anticipado, porque las condiciones económicas del país se deterioran mucho más aceleradamente. Bueno, con ese costo de la electricidad es imposible que haya desarrollo económico. ¿Quién se va a mudar a una jurisdicción donde el sistema, además de que no es seguro, es extremadamente caro? Sí, porque hay que añadir eso que tú mencionas, ¿verdad? La incertidumbre con el sistema como está y la incertidumbre de que el sistema vuelva a colapsar con cualquier otro fenómeno atmosférico, que todos los años tenemos esta rutina de estar esperando y cruzando los dedos de que no pase una tormenta fuerte o que no pase un huracán. Y esa incertidumbre obviamente puede hacer, Alfonso, que el que quiera venir a Puerto Rico como quiera, pues venga desconectado de la red, y al estar desconectado de la red no aporta. Y ahí es que viene el issue de que quieren ponerle también un impuesto al sol, de que quieren pues gravar a las compañías y a las personas que no estén conectadas a la red eléctrica y que por tanto no consuman de las plantas de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso hace que también se deteriore, por lo menos se haga menos atractivo el venir a establecerse en Puerto Rico, aún utilizando energía eléctrica, porque los costos de la operación de esa red privada de energía eléctrica solar van a ser igualmente altos o similares a los costos de operación de la red eléctrica regular. Y eso, pues, obviamente, desincentiva la inversión pública, y aún los que digan yo voy para allá pero sin conectarme al grid, aún esos van a tener el problema de que el costo va a ser prohibitivo. Dice, ¿cómo funciona eso del impuesto al sol? Bueno, lo que pasa es que ellos
alegan, y cuando digo ellos, la Junta, el RC, los bonistas, la autoridad, que en la medida en que tú te mantienes conectado a la red para las emergencias o para complementar tu generación de energía, porque tú sabes que la energía eólica, la solar, pues es fluctuante. A menos que tú no tengas baterías suficientes y la inversión de las baterías es costosa, pues tú vas a tener en alguna medida que estar conectado a la red eléctrica para estas situaciones donde no haya sol por 3 o 4 días, donde el viento baje por 3 o 4 días y se te agoten las baterías. Y ellos dicen que a la luz de que tú estás conectado, pues tú tienes que pagar un cargo. No estás consumiendo el mismo volumen de energía eléctrica que estás consumiendo regularmente cuando estás conectado, pero si te despega, pues tienes que pagar el cargo por el privilegio de estar conectado a la red. Y entonces eso lo que hace es subsidiar un sistema eléctrico que está dependiendo constantemente de los combustibles fósiles, que está perjudicando el ambiente y que nos aleja de salirnos de los combustibles fósiles que son parte del problema del calentamiento global del planeta. Así que todo eso, el grabar el uso de las tecnologías de energía renovable, pues lo que hace es perpetuar el uso de energía fósil, de combustibles fósiles, teniendo todo esto consecuencias funestas para atenuar, ¿verdad? Si no se puede resolver, porque a lo mejor no se puede resolver, atenuar la crisis del cambio climático. O sea que uno paga aunque no esté consumiendo. Sí, por el privilegio de estar conectado. Más o menos ese es el concepto, ¿verdad? ¿Cuáles serán los particulares de ese detalle? Va a depender, obviamente, de lo que diga el RSA según se apruebe, y va a depender de lo que el negociado apruebe también, porque todos estos son procesos que tienen que pasar por el regulador. La clase política se ha expresado sobre ese impuesto al sol. He escuchado a los líderes camerales, al propio, quizá el gobernador no, pero quizá alguien de la administración que haya dicho que está a favor o está en contra. Bueno, muy pocas voces sobre el tema, ¿verdad? Muchas de ellas en contra, pero obviamente los grupos que abogan porque haya esta transición lo más rápido posible a la energía renovable, y los grupos que agrupan las compañías que están proveyendo energías renovables se están oponiendo tenazmente. En estos días hubo noticias sobre una asociación que hay de generadores de energía renovable que entienden que eso es un asunto que va a atrasar la transición a la energía renovable y que va a crear costos que podrían hacer que empresas desistan de operar sistemas de energía renovable en Puerto Rico. Licenciado, antes de finalizar, estaba leyendo la nota del vocero sobre este tema que estamos discutiendo y hace mención a un grupo que se llama The Hispanic Federation. ¿Usted lo conoce? No, fíjate, no los conozco, por lo menos no hemos tenido contacto directo sobre este tema. Sí, ellos señalaron que una persona que devenga $18,000 al año y tenga un consumo promedio mensual de 800 kilovatios hora, tendría que pagar al año $3,000 por el servicio eléctrico. Pues mira, no dudaría que ellos hayan tenido acceso al estudio del doctor Cordero Guzmán, porque esos números me parecen muy familiares. Hace un tiempito que no miro eso, básicamente 2 años, pero los números así, esa comparación del ingreso anual de una familia vis a vis el costo de la energía podría estar surgiendo de ahí. De igual manera, dicen que el consumo promedio de un negocio, si es de 14,000 kilovatios hora, resultaría en una facturación de $53,000 al año. Yo no sé si hay negocios que pueden pagar $53,000 al año. Muchachos, despídete. Eso va a golpear a los restaurantes, a los pequeños negocios de venta de comida al detal. O sea, tiene un impacto bien severo en los pequeños y medianos comerciantes. Sí, yo le voy a citar una cosa más. Esto es una cita, dice: el producto de esto será que miles de pequeños negocios cerrados, la economía de las familias comprometidas, mayores problemas de salud mental y el continuo empobrecimiento de nuestra gente, que es la ponencia de Hispanic Federation. Sin duda, Alfonso. Usted nos ha planteado esto durante la última semana. Sí, sin duda. Esas son las consecuencias lógicas y directas de que la energía es un derecho humano. Y no puedes vivir en esta sociedad ¿verdad? Capitalista o postcapitalista sin tener acceso a energía barata.
porque todo funciona. Entonces, esta filosofía neoliberal del echapalantismo, ¿verdad? De que tú como individuo tienes que superarte, pues mira, sin energía a costo razonable, eso no va a funcionar para nada. Si no funciona con energía asequible, imagínate cómo va a funcionar con la energía a esos niveles. Así que el proceso va a traer eventualmente el impago del gobierno central porque la economía se va a deteriorar tanto que no va a haber manera de que se pueda cumplir con ese nuevo plan de ajuste de deuda de los genios de la Junta. Tengo la impresión de que más estatuas van a caer en las próximas semanas y en los próximos meses. Y no necesariamente tenga que ver con la visita de la realeza española. Yo entiendo, Alfonso, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que la agenda es urgente y la descolonización ya no puede posponerse y hay que trabajar en todos los frentes para lograrla. Licenciado, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que siga ocurriendo y bueno, si no ocurre nada, estaremos hablando del próximo lunes. Que pase una bonita semana. Igualmente, Alfonso. Sí, va a ser posible. Hay que luchar por esto. Vamos a seguir. Te cuidas. Hasta luego. Gracias, licenciado. He escuchado al experto en la ley promesa, licenciado